Buenas noches, damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar en este día. Ya estamos terminando el mes de junio. Es muy interesante, estábamos hermanos checando, platicando yo con mis hijas, que ya son 3 meses casi, 3 meses de que estamos en esta situación de pandemia. Ya prácticamente estamos pues cumpliendo este tiempo, hermanos, y yo creo que hemos visto y experimentado el pastoreo de Dios, hemos experimentado el cuidado de Dios, hemos experimentado definitivamente la gracia de Dios. Y pues lamentablemente el día miércoles no pudimos tener la cápsula, tuvimos un inconveniente, gracias a Dios nada de salud, hermanos. Dios ha sido bueno, sí hemos tenido algunos problemillas, pero no fue motivo como para no tener esa reflexión, sino fue algo que se nos escapó de nuestras manos, lo lamentamos mucho, pero damos gracias a Dios que podemos estar en esta noche y aquí con ustedes. Y pues queremos darle un saludo a todos los hermanos que con toda puntualidad y fidelidad se conectan y están esperando, desde que está el contador, están esperando allí, allá para que podamos tener este tiempo, hermanos. Y pues seguimos con el asunto de las cápsulas, ¿verdad? Pastorales y enfocado hacia las parábolas. Entonces, hermosas enseñanzas que el Señor nos da en cada una de ellas, donde nos muestra su amor, su cuidado, donde nos confronta también, donde nos advierte. O sea, es toda una enseñanza que enriquece nuestra vida cristiana. La Biblia tiene ese propósito de mostrarnos el plan divino, el proyecto divino y de equiparnos para que hagamos frente a todo conforme al plan y propósito de Dios. Y bueno, hermanos, pues voy a pedirles por favor que puedan abrir la Biblia en Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Y quiero que pues podamos leer esta palabra. Y después de leer esta palabra vamos a hacer una oración, ¿sí? Lucas 7, 36 al 50. Dice la escritura de la siguiente manera. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa
comenzaron a decirse entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, te agradecemos en esta hermosa noche. Agradecemos que nos des este tiempo y esta oportunidad, Señor. La bendición de poder estar ya en casa, la gran mayoría, tal vez algunos todavía no, pero damos gracias por la bendición de poder estar aquí y tener esta reflexión y este momento. Que tu palabra, Dios, sea de gran bendición a tu iglesia, a tu pueblo, a toda persona que esté mirando este video. Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Seguimos confiando y creyendo que tu palabra es viva y eficaz, que tu palabra, Señor, produce resultados. Dios, y pido pues que a la vez que tu palabra está siendo expuesta, Señor, conforme tu palabra nos lo enseña, tú extiendas tu mano, toques la vida, los corazones, donde hubiese tristeza, que haya el gozo de la salvación, donde hubiese incertidumbre, Señor, que llegue la certeza de que tú eres un Dios que está presente. Señor, en el nombre de Cristo, que donde haya enfermedad, tú sanes. Dios, extiende tu mano generosa, tu mano de misericordia y amor, tu mano, Señor, que es toda poderosa y que pueda tocar las vidas y los corazones. Nos ponemos en tus manos, Dios, y pedimos que tú obres, por favor. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Te adoramos hoy y siempre. Amén. Amén. Pues hoy hermanos, al leer esta parábola, somos llevados a una reflexión que es sumamente interesante. Nosotros estamos viendo que el Señor Jesucristo es invitado por un fariseo. Este fariseo era una persona acomodada, tenía riqueza, vivía bien, tenía cierta opulencia. Por eso es que, hermanos, nos damos cuenta que este hombre tenía una casa grande, tenía una casa, se dice que la casa de la gente pudiente en aquellos entonces, generalmente tenían un patio muy amplio, con una fuente en medio, y era un patio donde ellos podían hacer sus recepciones, podían hacer sus fiestas, podían dar de comer a sus invitados sin problema alguno, y tal parece que esta es la situación que se está viviendo en este momento con el Señor Jesús. Yo quisiera tomar en cuenta que en la parábola, hermanos, anterior, veíamos precisamente de las casas sencillas, la casa de la gente que no tenía dinero. Y generalmente les explicaba yo la vez anterior que eran casas de un solo cuarto, que tenían algunos desniveles, pero en esa casa, les explicaba la vez anterior, toda la familia a la hora de meterse a dormir se acomodaban de tal forma que ya era prácticamente muy incómodo moverse. No solo entraba la familia a dormir, sino entraban también los animalitos que tuvieran y guardaban todo absolutamente. Hoy vemos una situación distinta. Hoy vemos al Señor Jesucristo entrando a una casa de un hombre adinerado. Pero también el Señor Jesús entró en casa de gente que no tenía dinero. O sea, el Señor no hace acepción de personas. Y tanto la gente que no tiene dinero como la gente que tiene dinero, su necesidad de Dios es la misma. Todos necesitamos a Dios. Y en este momento, hermanos, vemos pues que este hombre, dice la Biblia, que le rogó a Jesús. Le rogó a Jesús que fuese a comer con él. Lo invitó a comer. Él tenía ya una fiesta armada, una recepción, e invita al Señor. Y hermanos, aquí lo que me llama mucho la atención es que cuando seguimos leyendo, ¿sí?, nos damos cuenta que hay todo tipo de personas, porque aunque era una casa de un hombre adinerado, se dejaba un lugar para la gente que no era como muy bien vista, como un rincón en el patio. Es por eso que vemos que entra una mujer que le caracteriza y dice que era una mujer pecadora, era una mujer de mala fama.
y nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? ¿Qué hacía ella ahí? ¿Quién la invitó? Bueno, lo que pasa es que las puertas se mantenían abiertas. Ciertamente había un lugar exclusivo para los invitados, pero también había cierta atención a la gente que no tenía recursos o que tenía una mala reputación. Aquí el asunto es que se habla de esta mujer que llega precisamente, pero llega directamente a Jesús. Llega directamente cuando ella sabe que Jesús está en la casa del fariseo, ella inmediatamente va no por la comida, no por la fiesta ni el evento, va por la persona. Qué importante es esto, hermanos. Qué importante es cuando nosotros entendemos la prioridad de las cosas, cuando sabemos que solamente en Jesús podemos encontrar lo que realmente nuestra alma necesita. Muchas fiestas tal vez esta mujer había asistido, pero en ellas no había estado Jesús. Y en esta, donde Jesús está, es lo que marca la diferencia. Y esta mujer, pues ciertamente tenía una mala reputación, traía con ella un perfume, dicen los historiadores que generalmente estas mujeres para los trabajos que hacían, a lo que se dedicaban, pues traían un perfume muy caro, ¿verdad? Y lo ponían en ellas. Pero en este momento ella no está pensando sino en Jesús, en agradar a Jesús, en estar cerca de Él, en darle lo que tiene a Jesús. ¿Qué era lo más valioso que tenía? Ese perfume. Ese perfume. Y entonces ella, ¿verdad? No escatima y empieza a vaciar ese perfume en el Señor Jesús. Empieza con sus lágrimas a derramarlas y con sus cabellos a enjugar sus pies y toma una actitud sumamente de respeto, de reverencia, donde ella le está manifestando a Jesús un gran amor. Le está mostrando a Jesús una gran admiración. La cuestión es que la Biblia nos dice que el fariseo, cuando ve que esta mujer entra y va directamente a Jesús y va a sus pies, vamos, acuérdese que las mesas en el contexto judío no son como las suyas ni las mías. Eran básicamente unos bancos que estaban casi al piso, eran muy chaparritas y la gente no se sentaba con los pies dentro de la mesa como usted y yo, que son nuestras mesas altas y todo, no, sino la gente se sentaba, pero los pies daban hacia atrás. Por eso es que la mujer pudo inmediatamente ubicar los pies del Señor Jesús y hacer todo lo que ya estábamos diciendo hace un momento. Y cuando el fariseo ve que la mujer está haciendo todo esto, cuestiona a Jesús. Y es ahí donde vemos que aunque el fariseo tenía una cierta admiración por Jesús, sus intenciones no fueron totalmente buenas cuando lo invitó, porque ciertamente Jesucristo ya había logrado fama, todo el mundo hablaba de Jesús, sus milagros, sus grandes enseñanzas, todo lo que el Señor hacía. Y entonces este hombre tal parece que quiso invitar a Jesús porque quería tener a alguien renombrado en su casa, no tanto porque reconociera quién era él realmente, sino quería tener a alguien de quien todo mundo hablaba. Eso era muy común entre la gente adinerada. Era muy común el decir, estuvo fulano en mi casa, estuvo sutano en mi casa, ¿no? Si hubiese sido algún filósofo, tal vez el sumo sacerdote, no sé. Pero en este momento él pensó en Jesús, que haría que tal vez mucha gente volteara a ver hacia su evento, hacia su fiesta, ¿verdad? Hacia lo que él había desarrollado. Y nos damos cuenta de ello por la actitud. La actitud porque dice, si este fuera profeta, sabría quién le está tocando, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y ahí es donde el Señor Jesucristo, inmediatamente Él conoce los corazones, Él sabe los pensamientos y puede discernir lo que este hombre expresa, y entonces el Señor le da precisamente la enseñanza sobre los dos deudores, la parábola de los dos deudores que ya hemos leído, ¿verdad? Un hombre debía 500 denarios, otro debía 50, pero simplemente a quien se le debía decide perdonar a los dos.
sin tomar en cuenta las cantidades, sino nada más la necesidad que tenían ambos de no poder pagar su deuda. Y entonces el Señor le dice, ¿quién crees que ame más? Y entonces el fariseo dice, pues yo creo que a quien se le perdonó más. Bien has dicho. Y entonces viene la confrontación a su vida. Porque, hermano, ciertamente este hombre invitó a Jesús como alguien especial, era un invitado especial. Entonces, había tres cosas, ¿verdad? Que las personas cuando invitaban a alguien especial a su casa, una muestra de gentileza, de amabilidad, de ser buenos anfitriones, era primero que pudieran lavarse sus pies. Acuérdese que la gente caminaba en ese tiempo mucho y el Señor Jesucristo recorrió grandes trayectos caminando, entonces sus pies venían empolvados y una manera de ser amable era lavar los pies. Si ciertamente no lo hacía el anfitrión, tenía algunas personas de servidumbre que se encargaban de hacer ello. También un gesto de amabilidad era darle un beso de bienvenida. Pero el fariseo ni puso a nadie que le lavara los pies, no le dio beso, y también ante los calores, ante el clima a veces tan seco y el sol tan agobiante, se acostumbraba a ungir con aceite para que la gente experimentara un refrescarse del calor. Tampoco hizo esto el fariseo. Y el Señor le dice, todo lo que tú no hiciste, esta mujer lo hizo. Y le confronta y le dice, ¿verdad? Porque aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero a quien se le perdona poco, poco ama. Y después el Señor ve a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. Porque reconoció quién era Jesús y tuvo la actitud correcta ante Jesús y se puso a los pies de Jesús, a donde todos nosotros necesitamos estar siempre, para servirle, para honrarle, para amarle. Y la gente se asombra y vuelven a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Y el Señor no hace caso de ello, sino más bien ratifica en ese momento y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Qué interesante es eso, porque desde allí se proyecta que la salvación solamente se encuentra en Cristo Jesús cuando llegamos a Él en fe, en devoción, en humildad, en un reconocer que de Él emana la vida, que de Él solamente se reciben cosas buenas. Por eso hoy quiero hablarles como tema, hermanos, un amor agradecido. Un amor agradecido. Hermanos, de manera lamentable el ser humano tiene la tendencia recurrente, de olvidar lo recibido. ¿Cuánta gente realmente agradece a Dios por la vida? ¿Cuánta gente realmente agradece a Dios por la comida, por el vestido, por el trabajo? Tendemos a olvidar pronto que todo nos viene de parte de Dios. Y esa tendencia de olvidar nos hace ser gente de repente que nos creemos autosuficientes, que nosotros lo podemos. He escuchado a gente decir, si hay comida en mi casa es porque yo me la gané. Hay gente que le molesta que alguien diga gracias a Dios. Y es lamentable esas actitudes. Hay gente que piensa que todo lo merece. Dios no es Dios. De alguna manera a través de sus formas, ¿verdad? No ven a Dios como deben verlo, sino más bien ven a Dios como alguien que debe servirles, como alguien que debe darles todo lo que ellos piden. Y entonces caen en el error de pensar que todo lo merecen. Y ese es algo, ¿verdad? Sumamente errado. Y se deja de ser agradecido primeramente con Dios y obviamente también con las personas que le rodean, porque hermanos, gracias a Dios por aquellos que en su momento nos han hecho un favor, nos han ayudado, han estado allí para cuando les necesitamos y nunca debemos olvidar eso, pase lo que pase. Así es de que
pues en medio de todo esto, hermanos, sí, yo quiero precisamente que consideremos algunos aspectos importantes, que nos debe quedar bien claro, hermanos, que nos debe quedar bien claro, nosotros somos creación de Dios. Y cuando abrimos nuestro corazón para que Jesucristo entre en él y experimentamos la salvación en Cristo, de creación pasamos a ser hijos de Dios. Pero Él siempre estará en el trono. Él es el Padre. Él es el Dios Todopoderoso. Y entonces nosotros debemos ubicarnos muy bien, hermanos. Entonces, a raíz de las actitudes, ¿verdad?, que vemos en el fariseo, que nos enseña lo que no debemos hacer, y lo que vemos en esta mujer, que hasta ni su nombre se dice, estaba yo leyendo, ¿verdad? Y dicen pues que es otro relato, no es María Magdalena en otra escena que nosotros vemos en la Biblia, sino que es una mujer que aparece allí, pero que también a través de sus actitudes y su forma y acercamiento a Cristo nos enseña. Entonces, yo quiero compartir con ustedes algunos aspectos relevantes para mantenernos agradecidos, o sea, para mantenernos siempre en el lugar que nos corresponde como hijos de Dios, como creación de Dios. Y el primero de ellos, hermanos, es que Dios no me debe nada, yo le debo todo a Él. Quiero repetirlo. Dios no me debe nada, yo le debo todo a Él. Lamentablemente el fariseo pensó que le estaba haciendo un favor a Jesús con invitarlo a su casa, cuando realmente Jesús le hizo el favor de ir a su casa y de estar allí y de darle la oportunidad de arrepentirse, de conocerlo. Esto es, hermanos, Dios no me debe nada, yo le debo todo a Él. Y yo voy a invitarle, por favor, que pueda abrir allí la Biblia en Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice de la siguiente manera, hablando de Jesús: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. De Él, por Él y para Él. Yo le debo todo y debo siempre tener un corazón agradecido, reconociendo que absolutamente todo Dios me lo da. No hay nada que Dios no me dé. Hermano, es lamentable que valoremos las cosas hasta que carecemos de ellas. Es lamentable que mucha gente se vuelve a Dios hasta que se da cuenta que no reconoció que por Dios estaba donde estaba y tenía lo que tenía. Pero no seamos así, no seamos así. Cada día que Dios nos da a usted y a mí es una oportunidad. El fariseo tuvo su oportunidad, tuvo a Cristo cerca. Hoy Cristo está más cerca de ti de lo que te imaginas y es tu oportunidad de reconocer que yo le debo todo, absolutamente. El siguiente aspecto dice de la siguiente forma: no merezco nada, Dios me da todo por su puro afecto. No merezco nada. Por eso les decía hace un momento, hay gente que toma actitudes y no ven a Dios como deben verlo, sino como aquel que está para su servicio y para darles todo absolutamente. No, no merezco nada, no merecía nada. Dios me dio todo por su puro afecto. Hemos explicado, hermanos, amigos que nos ves, que yo no, ni siquiera yo busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Él me salió al encuentro. Él me ama tanto que me ha buscado, no mereciendo eso, pero Dios lo quiere hacer porque así de grande es su amor. Entonces no merezco nada, Dios me da todo por su puro afecto. Mire, le voy a invitar que vea allí en Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 7.
dice la Escritura, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero remarcar eso, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El puro afecto de su voluntad es su gracia. Todo absolutamente Dios me lo da sin que yo merezca nada. Nos sentimos y nos sabemos amados por Dios. Usted y yo debemos saber eso, pero no es porque yo sea muy bueno, ni porque haga siempre todo en tiempo en forma, ni porque siempre tenga las mejores actitudes, ni porque lo busque siempre con toda la devoción y el fervor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nos ama por pura gracia y misericordia. Eso nos hace estar delante de Él. Debemos ser agradecidos por ello. Debemos ser agradecidos y tener siempre la actitud correcta hacia Dios y mantenernos bien ubicados en nuestra posición para con Dios. Entonces, nosotros vemos la manera en que la Biblia nos va ubicando. En un tercer aspecto es: Dios no me debe ninguna explicación. Yo le debo todas las explicaciones. Yo sé que de alguna forma de su boca o de mi boca alguna vez ha salido el por qué Dios, por qué permitiste esto, por qué dejaste que ocurriera esto, por qué no detuviste. Hay gente que cuestiona a Dios en medio de esta pandemia y dice, ¿por qué Dios no la detiene? Él pudiera hacerlo, claro que Él pudiera hacerlo, pero ¿sabes qué? Él no te debe a ti ninguna explicación ni a mí. Más bien nosotros le debemos todas las explicaciones a Dios, porque nosotros somos los que hemos fallado. Dios no ha fallado jamás y nunca fallará. Y somos nosotros los que tenemos que ir y arrodillarnos y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a vivir cada día para ti y no fallarte. Él no me debe ninguna explicación, porque Él ha estado con toda fidelidad a través de los siglos, de los tiempos, de la humanidad allí. Es el hombre, has sido tú, he sido yo quienes le hemos dado la espalda a Dios. Has sido tú y he sido yo quienes hemos tomado nuestro camino que no convenía, y es Dios quien por su puro amor y gracia y misericordia nos ha regresado al redil. Aunque no todos quieren recibir esto y no todos quieren aceptar esto, pero Dios no nos debe ninguna explicación. Y en su momento ocurrió en la vida del patriarca Job una situación así. Si quiere ir en su Biblia, por favor, ahí a Job 38, 1 al 3. Usted sabe, la gran mayoría conocemos la historia de Job, la tragedia que vivió, cómo de tener todo se quedó sin nada. La Biblia dice que era justo, la Biblia dice que lo vemos como un hombre devoto de Dios, le vemos como un buen padre, como un buen esposo, pero por diferentes circunstancias que también la Biblia nos dice, Job es pasado por un proceso de prueba tremendo, y en su crisis él quiso cuestionar a Dios. En su crisis él quiso que Dios le diera una explicación. Y entonces la Biblia dice ahí, Job 38, 1 al 3, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea, tú me vas a dar las explicaciones a mí, no yo a ti. Eso es básicamente lo que le dijo el Señor a Job. Tú me vas a explicar. Y si usted ha leído ese capítulo, se da cuenta, ya casi está terminando toda la vida de Job. Algunos dicen que fue un promedio de 20 años que vivió así, mucho tiempo.
Nosotros leemos eso, si usted quisiera leer Job, lo puede leer en horas, pero son 20 años de historia, de dolor, de sufrimiento, de todo un proceso muy difícil. Pero ni con eso Job tenía el derecho de cuestionar a Dios y pedirle explicaciones. Entonces el Señor le dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. El apóstol Pablo en Romanos 9:20, también ubicando al hombre en su posición delante de Dios, porque acuérdese, partimos desde la premisa, el hombre falla, Dios nunca. Después, quiero no pasar por alto esto, después Job, después de pasar ese proceso tan difícil, tan duro, él terminó diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Reconoció que Dios, aunque lo pasó por ese proceso tan duro, hizo lo correcto, hizo lo que debía y fue para su bien. Y cuando Job reconoce eso, el Señor le da el doble de lo que había perdido en todos los sentidos de la vida. ¿Quién debe dar las explicaciones? Dios no nos las va a dar a nosotros. Nosotros debemos darla a Dios. Romanos 9:20, entonces dice también, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Parece fuerte, contundente, y lo es. Porque hermanos, Él está sentado en el trono. Y desde ahí lo domina todo y lo gobierna todo. Y usted y yo debemos siempre acercarnos a Dios con toda reverencia, con todo respeto, con todo reconocimiento y ser sumisos a su mano, sabiendo que Él sabe lo que está haciendo, Él sabe lo que está permitiendo, Él conoce absolutamente todo de nosotros. Y entonces con toda sencillez y humildad es ir a Él y decirle, Señor, aunque no entiendo nada, yo me pongo en tus manos porque sé que tu fiel corazón jamás hará nada para mi mal. Todo será para mi bien. Muy bien, hermanos, un cuarto aspecto es Dios sin mí sigue siendo Dios. Esto yo lo he dicho de manera repetitiva a través del tiempo. Dios sin mí sigue siendo Dios. La gran diferencia es que yo sin Dios muero. Dios sin mí sigue siendo Dios y sigue existiendo y sigue siendo. Pero yo sin Dios es otra historia. Y yo sin Dios realmente muero. Por eso es que en el Salmo 104, 27 al 29, nos da una explicación respecto a cómo el ser humano necesita a Dios, más de lo que piensa y más de lo que cree, mucho más. Entonces, dice el Salmo 104, 27 al 29, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. La creación necesita a Dios. La tierra sigue girando sobre su eje y sobre todo ese trayecto de traslación, porque Dios sigue estando allí. No chocan los planetas. Se habla de que por ahí vienen algunos asteroides muy grandes y que en estos días serán, si no es que ya pasaron, ya no recuerdo. Y habla de todo eso, hermanos, de algunos que tienen kilómetros o metros y no vienen a la tierra, no caen a la tierra. Hay leyes que Dios ha establecido. Él sigue siendo Dios y Él seguirá siendo Dios. Y nosotros debemos saber que nosotros dependemos de Él y no Él de nosotros. Y por ello me encanta la manera cuando dice el salmista, escondes tu rostro y se turban.
escondes tu rostro, perdón, y se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y se vuelven al polvo. Muy bien. También el Salmo 2, 4 y 5, hermanos, habla de cuando el hombre quiere ponerse con Dios a altercar, a rivalizar con Dios. Es un salmo que habla de esta forma y de una manera sarcástica queda escrito esto en este salmo. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Él sigue siendo Dios. Quien lo niegue, quien hable palabras obscenas hacia su persona, quien haga todo para querer quitar y erradicar a Dios de la humanidad, ellos dejan de ser y Dios sigue siendo. Aquel hombre, ¿verdad?, que en su momento hizo una frase que muchos se encargaron de querer perpetuar y decir, Dios ha muerto. Imagínense nada más. Este hombre ya murió. Queda registrado en la historia, pero Dios sigue en el trono. Por eso es importante que reflexionemos en estos aspectos. Y en un último aspecto, el quinto aspecto, es necesito reconciliarme con Dios de manera urgente o la pasaré muy mal. Necesito reconciliarme con Dios de manera urgente. Hermanos, esta situación nos tiene que llevar, y amigo que nos ves, nos tiene que llevar a mirar al cielo, a pedir perdón, a pedir misericordia, no a pedir explicaciones, no a lanzar argumentos al cielo, ni mucho menos maldiciones. Nos tiene que hacer entender que todo tiene que ver mucho con el resultado de la rebelión del ser humano, la mala mayordomía que han hecho de lo que Dios ha confiado al ser humano, y que urge reconciliarse con Dios, urge estar en paz con el Creador, urge hacer las paces con Dios. Eso es sumamente importante, porque si no, si piensas que esto es difícil, si piensas que esto no lo puedes sobrellevar, no sabes ni te imaginas lo que es la eternidad sin Dios y lo que es ir al castigo eterno por no haber reconocido a aquel a quien Dios envió a ofrecer su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, a morir por nuestros pecados, a resucitar para nuestra salvación, para nuestra redención. No entendemos muchas cosas. ¿Por qué esperar hasta una enfermedad? ¿Por qué esperar hasta una crisis? Aún en medio de esta pandemia vemos a mucha gente desafiando, que no han entendido la gravedad de la situación. ¿Cuál es la gravedad de la situación? Morir sin Cristo, morir sin estar en paz con Dios, morir sin haberse reconciliado con Dios. Y sé que tal vez esto puede ser una plática incómoda, pero muy necesaria. Y entonces, ahí en Isaías 1:18, nos da precisamente una palabra que Dios dio hace cientos de años, hace más de 2000 años. Y en Isaías 1:18, a través de este profeta, el Señor dijo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo ocurre todo esto? Cuando nos ponemos a cuentas con Dios. Y el Señor dice, venid luego, o sea, ya. No hay tiempo. ¿Qué esperas? ¿Qué te detiene? ¿Cuál es la excusa para abrir tu corazón a Jesús y decirle, sé mi Señor, sé mi Salvador, sé mi Dios, te necesito? Venid luego, dice el Señor, y estemos
a cuentas. Y no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, yo transformo tu vida, yo transformo tu corazón. Es más, la Biblia dice que Dios nos da un corazón nuevo. Aun si hubiésemos tenido un corazón de piedra, Dios nos da un corazón de carne, que vuelva a sentir, a experimentar, a amar, a perdonar, un corazón sensible para Dios. Pero todo eso se da con la reconciliación. Necesitamos entonces reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 21, estoy ya terminando. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Hoy es un buen día para que te reconcilies con Dios. No hay excusa, no hay pretexto que valga. Hoy puedes reconciliarte con Dios. ¿Cuál es la razón? Porque Él pagó lo que no hizo. Y Él cargó con todos nuestros pecados cuando su vida fue pura, santa y perfecta. Y por eso termina diciendo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado. Qué importante entonces que tengamos muy presente todos estos aspectos. Que sepamos que Él sigue en el trono, que yo lo necesito a Él, que de Él y por Él tengo todas las cosas, que yo sin Él muero, Él sin mí sigue siendo Dios, y que con suma urgencia necesito reconciliarme con Él. Espero y esta noche pudieras no aplazar más tu encuentro con Cristo, con aquel que te ama con amor eterno y que te amó de tal forma que estuvo dispuesto a sacrificar su vida en la cruz. Hoy puede ser un buen día para que escuches las palabras mismas que el Señor le dijo a esa mujer. Entró de una forma, pero no salió igual. Ojalá que tú hayas entrado, ¿verdad?, a esta conexión de una forma, pero no te vayas igual. Ella salió restaurada, renovada, perdonada. Y el Señor le dijo, ve en paz, tu fe te ha salvado. No así el fariseo. No así el fariseo. Por ello, yo en esta noche te invito a que tengamos un amor agradecido. Que no dejemos nunca de agradecer a Dios, absolutamente por todo. Y que si tú no has entrado en una relación con Cristo, hoy sea esa noche especial. Y quiero hacer una oración para, si tú deseas reconciliarte con Dios o nunca has entablado una relación con Cristo, hoy puedas hacerlo. Y tú puedes decirle, puedes repetir esta oración conmigo. Una oración breve, pero muy poderosa si la haces con fe y de todo corazón. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar este mensaje. Reconozco que he pecado, que te he ofendido, que no he vivido conforme a tu voluntad. Te pido perdón. Te pido que por favor entres en mi corazón, entres en mi vida, que hagas de mi corazón tu trono. Perdóname, límpiame y ayúdame a vivir para ti. Me arrepiento de haber fallado, pero hoy vengo a ti reconociendo que solo tú puedes librarme
de la muerte y la condenación eterna. Te doy gracias en este día porque sé que tú me aceptas, que me amas y me perdonas. Y ayúdame por favor a partir de este día a vivir para ti. Muchas gracias, Señor Jesús, hoy y siempre. Amén. Pues, hermanos, una bendición estar con ustedes. Espero que la palabra haya bendecido sus vidas. Queremos pues seguir enfocando, que estamos orando por las necesidades. Queremos, ¿verdad?, que usted nos deje sus comentarios en los diferentes grupos que componen las iglesias, tanto Izcalli como Tlane. Están llegando las peticiones de oración y estamos orando al Señor con toda fe y con toda dedicación. Así es de que, pues hermanos, ha sido una bendición el estar con ustedes. Acuérdese, el día de mañana, jóvenes y damas tienen su reunión por Zoom. Jóvenes a las 7 de la noche, damas a las 8 de la noche. ¿Sí? Y el domingo, 9 de la mañana Izcalli, 1 de la tarde Tlane. El Señor les bendiga a todos. Les dejo con un canto que nos lleva a reflexionar en dónde debemos estar ubicados como hijos de Dios. Dios les bendiga a todos. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies.
pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume